De hoy es seguir practicando un poco toda esta parte de gráficos. Mi idea es llevar o hacer algunos ejercicios de máximo de cómo podemos anotar diferentes cosas en nuestro gráfico. Ahora van a ver a qué me refiero. Y también empezar a dibujar cosas un poco más complejas, quizás intersecciones de rectas de sistemas de ecuaciones. Vamos a poder empezar a graficar vectores, que no es menor graficar un vector porque esto nos abre la puerta a graficar también campos vectoriales, ¿no? Es decir, yo puedo emular o puedo graficar, digamos, el comportamiento de un campo vectorial de un fluido, de una fuerza, lo que sea, y esto, digamos, es clave o me lo permite hacer una vez que yo entiendo cómo graficar vectores, ¿sí? Porque graficar funciones es un poco lo que vimos, ¿no? O sea, podemos graficar funciones continuas, discontinuas, lo que sea, pero nos está faltando el tema de cómo podemos visualizar magnitudes vectoriales en el plano, o en el espacio, o en donde sea. Entonces, esa es un poco la idea que tengo para hoy, y también empezar a ver toda la parte de derivadas, ¿no? A través de la computación simbólica. Yo creo que cubriendo esos temas ya vamos a estar listos para empezar a resolver y graficar ecuaciones diferenciales la clase que viene, ¿no? Que es un poco el objetivo. Sí. Después les quiero preguntar, ¿cómo se imaginan, digamos, las clases de ecuaciones diferenciales? O sea, ¿se imaginan como, che, deduzcamos una ecuación diferencial y después pasémosela a Python? O directamente, che, esta es la ecuación diferencial, que la resuelva Python. O sea, como dos enfoques, ¿no? El primero es poder ser capaces de entender o plantear la ecuación diferencial, no resolverla, eso ni un pedo, eso se lo dejamos a Python. Y la segunda es, che, este es un problema de, o sea, algo que estuve viendo esta semana es el tema de cómo se evacúa un líquido en un recipiente. Vieron que si vos le haces un agujero abajo, cae de forma cuadrática, creo que depende de la raíz cuadrada o una cosa así, pero bueno, ser capaces de entender de dónde sale esa ecuación diferencial o, che, este es el problema, esta es la ecuación diferencial, la resolvemos así. ¿Qué se imaginan o qué les gustaría? Sí, vos sabés, Frank, que el ejemplo que estás dando me hace acordar un ejercicio que también lo dimos en la facultad de a razón de tanto entra tanto líquido y sale a razón de tanto Claro, otro, ¿viste? Pero pues estaría bueno, ¿no? Estaría bueno de plantearlo y bueno, pasarlo a Python, ¿no? Pero claro, sí, claro. sí, Viola, sí, mi idea era como, che, quizás no resolver la ecuación diferencial porque capaz no tiene sentido, es lo que hace Python, pero Python no les va a decir, che, esta es la ecuación diferencial. Eso lo van a tener que claro, pensar ustedes, ¿no? exactamente. Lo mismo para, no sé, creo que habíamos tirado sistemas amortiguados, creo que me habían sugerido la ecuación del calor en un plano, o todo ese tipo de cosas. Obviamente la va a resolver Python con las condiciones de borde, pero Python no sabe, che, la ecuación de difusión o la ecuación de transmisión de calor es esta. Eso se lo tienen que dar como input ustedes. Entonces, nada, me pareció como más realista, ¿no? Porque en general podemos resolver el problema de esta forma, pero capaz plantear el problema es lo que más cuesta, ¿sí? Entonces, nada, tenía esa idea. Resumiendo, la idea de la clase de hoy es gráficos y campos vectoriales y una introducción a computación simbólica. Este es un poco lo que tenía pensado para hoy. Y mi idea también es también siempre tirar un poquito de látex dentro de lo que vamos haciendo, así lo van asimilando de a poco. En fin, vamos con un ejercicio máximo. Todavía como no sabemos, entre comillas, derivar porque no lo sabemos hacer en Python, ¿sí? Tenemos este ejercicio. O sea, básicamente tenemos que graficar la función, y acá voy a poner un poquito de látex también para que lo vean ustedes. Recuerden que siempre que querramos insertar una ecuación de alguna forma, hay varias alternativas. Creo que la más rápida en Python es con el signo pesos, ¿sí? Si ponemos doble signo pesos y adentro nuestra expresión, lo toma ya como formato látex, ¿sí? Entonces voy a poner f de x y la función que quiero graficar es, por ejemplo, seno de x por e a la, esto entre llaves, menos 0,1x. Esta es la función que quiero graficar. Les muestro el látex para que lo vean. Siempre que vayan a poner alguna expresión, ¿sí? Por ejemplo, una potencia, un subíndice, lo tienen que poner entre llaves, ¿sí? Porque básicamente esta llave actúa como un agrupador
de todo lo que está a la izquierda, ¿sí? Se los cuento por si me olvidé de comentarlo en algún video, por si no lo saben. Y obviamente no quiero graficarlo en todo R, porque es un abuso de memoria, pero sí lo quiero hacer en el intervalo. A ver, le voy a poner 0,20, por decir algo. ¿Sí? Y lo que me pide este ejercicio es marcar con un punto el máximo y también utilizar la función de matplotlib, que ahora vamos a ver que eso es lo que quería mostrarles, annotate para escribir la palabra máximo. O sea, está muy bien marcarlo, pero capaz hay gráficos que te señalan lo que vos querés marcar y te ponen una palabra, ¿sí? Por ejemplo, si quiero graficar esta función seno de x por e a la menos 0,1 de x, ¿sí? Y si me quiero ir al intervalo que me interesa, fíjense que esta función es como una oscilación amortiguada, ¿no? Entonces, en el intervalo 0,20, o sea, me interesa esta función, voy a sacar esta que no me interesa un carajo, esta función en este intervalo, ¿no? Claramente el intervalo es este. Entonces, yo lo que quiero lograr en el gráfico es que haya como un puntito en el máximo, ¿sí? Que me diga máximo, ¿sí? O máximo local, si quieren. ¿Sí? Esa es un poco la idea de lo que quiero graficar. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos todo eso? O sea, fíjense que, nada, boludeces para tenerlas en cuenta. El dominio de la función es todo R, en definitiva, ¿no? Y fíjense que cuando x tiende a más infinito, la función tiende a cero, ¿sí? ¿Esto por qué pasa? O sea, si recuerdan algo de análisis, fíjense que es un infinitésimo por una función acotada, ¿no? Entonces, o sea, básicamente ese producto me da cero, en definitiva. Y cuando x tiende a menos infinito, la función se me va al carajo un poco, ¿no? Como que tiende, o sea, va a infinito. ¿Sí? A mí no me interesa esa parte, solo quiero graficar el intervalo 0,20, así que con esta parte estoy bien. ¿Sí? Bien, no voy a poner todo eso, ¿sí? O sea, supongo que lo saben y si no, me lo preguntan, cero problema. ¿Cómo empezamos a graficar estas cosas? Bueno, vimos como que tenemos como una cartera de herramientas, ¿no? Las dos que usamos, en definitiva, hasta ahora fueron NumPy y Matplotlib. PyPlot, Aspelete. Como que con estas dos nos fuimos arreglando bastante, ¿no? Y como estamos trabajando o graficando a partir de una sucesión o un array de puntos, de alguna forma, lo que necesitamos es generar esos puntos de muestra. Es decir, yo lo que quiero hacer es generar un array que vaya, digamos, que tenga valores en este intervalo. Mientras más resolución tengo de puntos, más parecido a lo que va a ser la función, ¿sí? ¿Cómo generaba un array de puntos? X espaciados y toda la bola que vimos antes. Había como una función en NumPy que nos facilitaba esa tarea. ¿Se acuerdan que teníamos el linspace, no? ¿De dónde quiero ir? Del 0 al 20 y puedo generar, no sé, 500 puntos. ¿Sí? Entonces, si nosotros imprimíamos X, íbamos a ver que teníamos 500 elementos en ese array. ¿Sí? ¿Y qué teníamos que hacer con esos valores de X? Bueno, pasárselos a nuestra función objetivo, a esta que está acá. ¿Sí? Que evalúe esos puntos de X para tener un valor de Y. Entonces, en este caso, bueno, esta función es continua y toda la bola por producto de funciones continuas, entonces no vamos a tener problemas y menos en este intervalo. Entonces lo que vamos a hacer es decir, bueno, mi función es numpy.seno de x por np.exp menos 0,1 por x. ¿Sí? Fíjense que este x, esto lo repito siempre, pero quiero que quede clarísimo, no es una variable. Lo que hace NumPy es computar todo este array de datos. Está bien, no es que es la variable que todavía no la sabemos y que se evalúa. No, o sea,
lo que está haciendo es, che, tengo la función seno que recibe como argumento un elemento o un array de elementos. Buenísimo. Entonces, lo que me va a dar i, ¿sí? Son todos esos valores computados, ¿sí? No es que tenemos una expresión simbólica. Eso es lo que vamos a hacer después, ¿sí? Por ahora tenemos puntos en X y puntos Y. Elementos en X y elementos en Y, ¿sí? Fíjense que con esto como que ya podemos graficar lo que vimos antes. O sea, voy a hacer un plt.plot que le voy a pasar X e Y, ¿sí? Siempre a una función de este estilo le paso X e Y. Y después sí le puedo pasar más cosas. Por ejemplo, le puedo pasar un label que sea en LaTeX Notation, seno de X por E a la, y entre llaves, como dijimos, menos 0.1 de X. ¿Sí? Entonces, acá como que tengo la función. Y después, como que habíamos visto que Matplotlib te da un montón de métodos, como dijimos, para decorar un poco ese gráfico, ¿no? Por ejemplo, yo le puedo poner una grilla, ¿sí? Para que se entienda un poco mejor. Le puedo poner límites, ¿sí? En este caso el límite, como está claro, ¿no? Arranca en 0 de X y va hasta 20 de X, ¿sí? Pero ustedes podrían definir, si tienen una función más amplia y quieren cortarla, también lo podrían hacer. Ahora, si quieren, les muestro cómo hacer eso. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, le podemos poner un título que sea gráfica de la función. Le podemos poner nombre a los ejes, X, Y, etcétera, ¿no? O sea, como que todo esto que vimos la clase pasada sigue valiendo. O sea, son cosas que vamos sumando a los conceptos nuevos. Ahora, fíjense que lo que podemos hacer acá, como que todavía no sabemos derivar, en este caso, ¿cómo encontrarían el máximo de esta función? Sin miedo, ¿eh? Sin miedo, con confianza. O sea, como esta función es derivable en ese intervalo, derivamos, igualamos a cero, sacamos el punto crítico y vemos si es un máximo con el criterio que se nos canta, ¿no? Cambio de derivada, en este caso podemos aplicar derivada segunda, etcétera. Pero todavía no sabemos hacer todo eso. Entonces, lo que podemos hacer es pensar un poco y decir, che, capaz no sé derivar y no me importa saber derivar. Entonces, lo que voy a hacer es agarrar el índice. O sea, imagínense esto, ¿no? Queremos sacar el máximo de estos puntos. Bueno, el máximo se da o sea, nosotros encontramos el X, pero queremos el par, ¿no? El punto XY donde hay un máximo. Entonces, lo que voy a hacer es agarrar, esto lo tenía acá, el índice en X donde está el máximo. ¿Qué significa eso? Mira, voy a hacer argmax de Y. O sea, lo que va a hacer es, che, va a agarrar todo ese vector Y, todas estas cosas que vimos acá, ¿sí? Y de todo ese conjunto de datos, ¿cuál es el que tiene mayor valor? A ver, qué sé yo, para mí es este, ¿no? Acá está, el que tiene mayor valor. ¿Y cuánto vale en X eso? Y no tengo la puta idea. Por eso lo que hago es decir, bueno, agarro el punto o el elemento de Y que es más grande que todos los demás y te devuelvo el índice de ese punto en X. Mira, y de X max. Lo que te está diciendo acá es, che, mira, con todo ese vector de cosas que me pasaste, el valor más grande está en la posición 37. Buenísimo. A mí eso ya me sirve, ¿no? Para mostrar en este gráfico dónde está eso. Entonces, np argmax lo que hace es devolver, ¿sí? La posición del elemento más grande de un vector. ¿Sí? Vamos a ponerlo si quieren. Devuelve la posición, o sea, el índice del elemento más grande de un vector. Repito, ¿no? Idealmente podríamos derivar y volver a cero, usar el criterio de derivada segunda y tal, bueno. Pero bueno, esto es como más práctico, es como más experimental, ¿no? Bien. Entonces, miren lo que voy a hacer. Voy a agarrar el X máximo y el Y máximo. ¿Sí? ¿De dónde los voy a sacar? Y me voy a meter a ver en mi vector X en la posición 30. Odio perder los corchetes. Acá. En la posición 37. Ahí voy a tener el valor de X, ¿sí? Que le corresponde a este máximo. Yo no sé cuánto vale X acá. Sé que está en la posición 37 de mi array. Fin. Ahora vamos a ver cuánto vale igual.
Y en I voy a hacer lo mismo. Voy a meterme en mi vector I, ¿sí? La función evaluada, y me voy a meter en la posición 37. ¿Sí? Ahí tengo la coordenada, el punto, donde mi función presenta un extremo, ¿sí? Un máximo local, en este caso. Y fíjense que si imprimo esto, xmax y max, ¿sí? Este es el valor, ¿sí? Para 1.48 de x vale 0.85 de y. Este es el máximo local en el intervalo 0.20 de mi función. Repito, esto es, digamos, de forma empírica, ¿no? O sea, repito, para obtener un dato súper preciso hay que recurrir a la derivada y demás. Porque usted me puede decir, che, pero en realidad yo generé esto a través de una serie de puntos. En realidad este no es el más preciso. Y es cierto, porque yo al intervalo 0,20 lo dividí en 500 puntos. ¿Qué probabilidad hay de que, che, dada esas 500 particiones que hice, realmente el número 37 corresponde a un máximo? Está raro. Pero bueno, esto a nivel aproximado está bien, ¿sí? Entonces, yo sé que acá está mi máximo, máximo local. Buenísimo. Entonces, miren lo que voy a hacer. Voy a agarrar, ¿se acuerdan para qué servía scatter de Matplotlib? Acá desmutense, pregunten, charlen, tiren comentarios, lo No que la quieran. recuerdo. Ahí va, bien, bien, pero por lo menos hablaron, me encanta. Scatter lo que hacía era te dibujaba un punto, ¿sí? Lo usamos para diagramas de dispersión, ¿sí? Miren, si voy a la clase pasada, ven que todos estos puntos que teníamos acá, más allá de la recta azul, lo dibujamos con scatter. Entonces siempre te grafita puntos, en este caso en el plano, ¿no? Pero ¿para qué quiero eso? Bueno, porque si yo le digo, bueno, mira, dibujame Xmax y Max con color rojo, me va a marcar ahí, medio trambólico, ¿no? Ven que no es exactamente ese, pero bueno, acá creo que el punto está muy grande. Pero fíjense que acá me marcó, digamos, el valor que yo quería, ¿sí? Y lo que voy a hacer es plt.annotate, ¿sí? Que sirve para escribir en el gráfico. Antes que eso voy a poner plt.legend. Esto me servía para... ¿Se acuerdan que si yo le ponía un label a esto? En Legend me servía, digamos, para poner, digamos, el valor de ese label. Si no, no aparecía. Bien, entonces, lo que voy a hacer es escribir en mi gráfico. ¿Qué hace Annotate? Hace bastantes cosas, miren. Yo le quiero poner que hay un máximo, pero fíjense que si yo hago esto, es como que no sabe dónde escribirlo, ¿no? Porque fíjense que necesita otro argumento, el XY. Claro, me tiene que decir, che, ¿de dónde sale ese máximo? Bueno, va a salir del X máximo y del Y máximo. ¿Sí? Ahí ya pueden empezar a escribir en el gráfico. ¿Sí? Pueden señalar lo que ustedes quieran y decirle que aparezca este texto. Y ustedes van a decir capaz, che, pero está todo encimado, es horroroso. Sí. O sea, acá lo que pueden decir es, bueno, el texto, ¿sí? No tiene que aparecer justo ahí, porque se ve encimado. Va a aparecer en X máximo más 2, o sea, donde quieran, y en Y máximo menos 0, bueno, vamos a ponerle más 0.2. Acá, bueno, en realidad era menos 2 capaz, ¿no? O sea, acá se me fue a la mierda. Pero, a ver, vamos a ponerle menos 1 y menos 0,2. A ver, capaz ahí. Bueno, medio choto igual, ¿no? Pero a lo que voy es, pueden diseñar, digamos, esto para que aparezca donde quieran. Capaz, digamos, lo quieren poner directamente más a la derecha, ¿no? Y algo que pueden hacer también es tener arrow props, ¿sí? Que es como darle una flechita que señale, ¿no? Que esto es un diccionario, que sea un face color black y un arrow style. Y vamos a darle esta flechita. Una cosa así, digamos por caso. A ver, si tengo que ser completamente honestos, esto no me lo acordaba ni en pedo, lo googleé. O sea, no es que yo respiro código y digo, no, esto ni en pedo. O sea,
che, ¿cómo pongo una flechita en Matplotlib? Código, fin. Esto, honestamente, tampoco me lo acordaba. Lo que sí me acordaba era que existía esta función. O sea, lo importante de Python es que, o de programación en general, no es que se acuerden cada línea de memoria. Si se lo acuerdan, mejor. Pero que sepan que hay una función que hace esto. Listo. Entonces les resuelve la búsqueda. Ustedes diseñan el problema o lo que quieren mostrar en base a las capabilities o a lo que puede hacer el lenguaje. ¿Sí? Yo sé que puedo hacer esto porque Python lo permite. Si no, ni lo haría. ¿No? Pero bueno, eso es un poco lo que quería mostrar con esto. Fíjense que venimos haciendo lo de siempre, ¿no? Voy a borrar un poco, así hacemos un repaso. Importamos las librerías que queremos. Por ahora son dos. O sea, cuando yo les pregunte, che, ¿qué librerías? NumPy y Matplotlib, tipo de memoria, ahí como el Padre Nuestro. Siempre lo que tenemos que hacer para dibujar algo es generar un espaciado de línea, o sea, un espaciado. Porque necesito un vector con muchos puntos. Porque esto es una función que se evalúa en un array de puntos, ¿sí? Acá en este caso, recuerden, lo del argmax es como un detalle, ¿no? Pero te devuelve, digamos, el índice de dónde está el máximo elemento. Acá estamos buscando el índice del máximo elemento en Y, que obviamente va a responder al índice del máximo elemento en X, ¿no? Es una correspondencia biyectiva. Y acá lo que hacemos es, che, ¿qué valores en X y en Y tenemos? Y pues es como lo mismo de siempre, ¿no? Dibujamos la función, el XY, le generamos una grilla, le ponemos un título. En este caso, lo único distinto es que estamos marcando el punto que nos interesa del máximo. En Legend, recuerden, fíjense la diferencia, ¿no? Van a ver que si le saco el Legend, esto no aparece. Y esto corresponde a este label, ¿sí? Entonces, es opcional el Legend. Creo que queda bien cuando tenemos varias gráficas y queremos mostrar qué es cada una, ¿no? Y después nada, lo único nuevo es esto, de que podemos escribir en un punto específico de nuestro diagrama, ¿sí? Y después no mucho más. O sea, fíjense que es como lo mismo que venimos trabajando, ¿no? No sé qué les parece, si queda alguna duda respecto a este tipo de gráficas y demás. Así ya podemos pasar a las que siguen. Yo no entendí bien. ¿Entendiste o no entendiste bien? Yo entendí bien cómo Ah, era. ahí va, gracias. Sí, yo también. Bien, y repito. Joya, joya. Y va todo bien por acá. Dale, impecable. ¿Alguien se acuerda cómo hacer para que desaparezca esto? Este texto que no me aporta en nada. Recuerden que siempre que pongan plt.show, se va todo el texto adicional por fuera del gráfico. ¿Sí? Plt.show es como el, listo, dibujar, no me interesa nada de la memoria y nada por el estilo. Bien. Algo que puede estar bueno también para ver esto del annotate y del scatter y todo eso es, imagínense que tenemos el siguiente ejercicio. Hallar la solución a la ecuación, sí, vamos a poner al siguiente sistema de ecuaciones y representar de forma gráfica. ¿Sí? Vamos a tener, voy a poner en formato látex, voy a tener una recta 2x más 3 y por otra parte voy a tener otra recta 5x más 1. ¿Sí? Tengo estas dos rectas. Sabemos que la solución, si hay solución, va a ser un punto, ¿sí? En definitiva, va a ser la intersección de dos rectas en el plano, va a ser un punto, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacíamos para encontrar la solución analítica de un sistema de ecuaciones de este estilo? ¿Se acuerdan? Por despeje o por sustitución. Bien, bien. ¿Se acuerdan que podríamos despejar tranquilamente y hacerlo? Lo que me sirve en Python en este caso es hacer un array, ¿sí? O sea, en álgebra habían visto o vieron o van a ver, no sé en qué estadio están, pero que nosotros podemos representar este sistema mediante una matriz, ¿sí? Y acá pasa lo mismo. O sea, yo lo que voy a hacer es... Perdí los corchetes nuevamente. Ahí va. Bien. Voy a generar una matriz
con los coeficientes de estos elementos. Por ejemplo, si yo paso despejando, si despejo, digamos, este 2x y lo agrupo acá de este lado, voy a tener el coeficiente menos 2 en x, 1 de y. Y si hago lo mismo con la otra, voy a tener el menos 5 de x, 1 de y. ¿Sí? Y el vector, digamos, que yo quiero despejar en definitiva, o el vector objetivo, va a ser np.array, ¿sí? Y van a ser los términos independientes, ¿no? Que va a ser el 3, 1. O sea, fíjense que lo que hice fue dejar x de un lado y, digamos, el término independiente, o la ordenada de origen, dejarla de otra, ¿sí? Ahora, yo para resolver este sistema con Python, lo que hago es np.array, perdón, np.lineal.sol, ¿sí? Recuerden que en el modulito de linear algebra había un montón de cosas para resolver el sistema de ecuaciones, para encontrar autovalores, autovectores, lo que gusten realmente, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitaba esto? Bueno, una matriz de coeficientes y el vector objetivo, ¿sí? Y este result, acá me faltó un paréntesis. Ahí va. Fíjense que esto automáticamente me da la solución de mi sistema. Es decir, este sistema tiene solución, ¿sí? Lo que me dice es que se da en el 2/3, ¿sí?, de x y en el 4.33 de y. Ese es el punto de intersección de las dos rectas. Y esto está bueno porque lo pueden trasladar a la dimensionalidad que quieren, ¿no? Capaz este despeje era una boludez, pero en sistema de 3×3, 4×4, m por n, es complejo, ¿no? Entonces acá directamente ponen la matriz de coeficientes, el vector objetivo, y ya les resuelve absolutamente todo, ¿sí? Bien, ahora, ¿cómo sabemos realmente que esto, o que en este punto está la intersección de esas rectas? Y vamos a graficarlo, ¿no? Para eso estamos acá. Siempre que queramos graficar, ¿qué hacemos primero? A ver si podemos repetir, cómo podemos encontrar como un marco de trabajo, un framework que nos permita graficar cualquier cosa. Bien. Empezamos poniendo los valores de X con linspace. Ahí va, bien, 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 bien. Entonces digo, bueno, está bien. Lo que me funcionó hasta ahora es generar como una línea de puntos, ¿sí? Siempre tenemos que entender, digamos, entre qué valores queremos graficar. Entonces, voy a poner para probar nada más, entre -3 y 5, y voy a generar 50 puntos. Siempre como una pequeña prueba es imprimir lo que estamos tratando de hacer, para ver si tiene sentido, ¿no? Arranca en 3 y me los va aquí espaciando, generando un intervalo o un elemento, un array de 50 posiciones. Bien. Segundo paso, ¿qué hicimos antes que no funcionó? Como que creamos la función, ¿no? Acá, ¿cuántas funciones tenemos? Tenemos 2 funciones. 2 funciones, claro. Vamos a graficar, vamos a generar i1, que va a ser 2 por x. Recuerden, x no es una variable, simplemente lo que hace es evaluar una expresión en un arreglo de puntos, ¿no? Más 3. Y tenemos la otra función, que va a ser 5 por x más 1. Estas son las únicas 2 funciones que tenemos. Bien, ¿y ahora qué hicimos en el otro caso? Tuvimos xy y ya pudimos empezar a graficar, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ver si nos sigue funcionando. Voy a hacer plt.plot, voy a graficar, siempre esto recibe 2 argumentos mínimo, ¿eh? El x y el y. X es este que definimos al principio. Ah, mire, acá me tira pata violentamente. Voy a ponerle x, ya que lo estoy presentando como una matriz de coeficientes, con x mayúscula, porque si no, se me va a pisar esta variable. Fíjense que si se llaman las dos x minúscula, pierdo la información de lo anterior. ¿Sí? Python como que te va pisando las variables. Ejemplo pelotudo, pero a ver, si yo pongo, la cagué. XB, claro, porque esto es x mayúscula. Ahí va. Si yo pongo a igual 1 y acá pongo a igual Fran, recuerden que esto es secuencial, ¿no? Si yo imprimo a, se va a quedar con el último valor. ¿Sí? Tengan cuidado con eso. Fíjense cómo llaman a las variables. Bien, entonces, voy a graficar x
que son esta línea de puntos, y voy a graficar los valores de y. Excelente. Y fíjense que en este caso me está yendo de menos 3 en x a no sé qué valor de y. ¿Está bien? Pero tenía dos funciones. ¿Cómo hago para mostrar la otra función en este mismo gráfico? ¿Qué opinan? Escribir algo similar por debajo. En Exacto, vez lo de poner mismo. I1, poner I2. Tal cual. Y si ahora quiero cambiar algunas cosas, bueno, qué sé yo, esta quiero que sea color rojo, con el line style que sea así, y esta quiero que sea color, está bien, lo voy a dejar azul, no, naranja me gustaba, orange, y ya está. ¿Sí? Ah, creo que esto era doble. Ahí está. Buenísimo. Y puedo seguir agregándole cositas al gráfico, ¿no? O sea, puedo decir, bueno, quiero un grid en true para ver, digamos, la rejilla, el cuadriculado, con una opacidad de 0.4. Buenísimo. Voy agregando cositas, ¿no? Voy a agregarle, acá ni me voy a gastar, voy a decir, voy a copiar esto. Ahí va. ¿Sí? Acá como que voy generando, digamos, todo lo que necesito. Pero fíjense que en definitiva, acá está la intersección que busco. ¿Sí? ¿Cómo hago para poner un punto acá de color azul que diga intersección? Con scatter. Con scatter pongo el punto. Bien, bien, bien. Me encanta que participen, che. Scatter. ¿Dónde va a ir ese scatter? A ver. Acá siempre recibimos x, y. O sea, cualquiera de estas funciones reciben, vamos a ver lo que funciona antes, ¿vale? Cualquiera de estas funciones recibe el x, y parámetros adicionales. Color, si tiene un label, si no tiene un label, etc. Pero fíjense que el x, y tiene que ir siempre. ¿Dónde está ese x, y? ¿Dónde lo tenemos guardado? En result. En result. Bien, acá tenemos como dos formas. Voy a poner result x, result y, igual a result. ¿Sí? Entonces, acá ya tengo el valor de x y el valor de y. Y dijimos que el color lo quería en blue. Ahí va. Esa es la intersección. Entonces, fíjense que ese 2/3 en x y 4.33 en y realmente era una solución gráfica. A veces nosotros calculamos la solución de un sistema de ecuaciones y como decimos, che, x vale esto y vale esto, pero a veces nos olvidamos, digamos, la importancia gráfica que tiene de entender el problema, ¿no? Y en este caso lo estamos viendo bastante fácil. Fíjense que con 7 líneas ya tenemos esto generado, ¿no? ¿Y cómo hago para ponerle un intersección acá? Era plt.annotate, le vamos a poner intersección, y lo que recomiendo es que vayan probando. Ustedes capaz dirán, bueno, lo mando así, porque no me acuerdo qué sigue. Ah, está, la función me está diciendo que me falta un argumento, el xy, ¿sí? ¿Y qué era xy? Y bueno, acá lo vamos a poner como, en definitiva, en qué posición quería la palabra. Entonces, voy a intentar ponerlo en result x, result y. Y acá ya tengo la intersección. Entonces, a medida que van probando, van a decir, che, pero esto me quedó horroroso. Ah, es verdad que había una forma como de correr eso. Bueno, vamos a ponerlo con x y text. Vamos a ponerlo en 3.2, a ver cómo sale. Y acá la cagué. Línea 10. Algo cerré mal. ¿Qué opinan? ¿Está faltando algo esto o no? Esto capaz. ¿No? Esto me pasa por... Ahí va. Vamos a ponerlo prolijito. XY, tenemos esto. Result X, result Y. Vamos a poner la coma, que no me acuerdo si la había puesto. Y XY text,
Esto es una igualdad, ¿no? Es el punto, digamos, donde queremos dibujar eso. Ahí está. Entonces ahí capaz tiene un poco más de sentido. Pero acá, fíjense, es como de a poco, ¿no? Ustedes dicen, che, pero quiero apuntar a este lugar. Hay una arrow props, que capaz no me acuerdo ni en pedo, entonces la tengo que copiar de otro código que ya hice. ¿Sí? Entonces digo, bueno, arrow props viene acá. Y ahí lo tenemos. ¿Sí? Entonces, lo importante de esto es como haber generado práctica suficiente como para tener una variedad de ejemplos. Es por eso que siempre también les dejo el GitHub, ¿no? Para que ustedes puedan agarrar la clase y ver, che, en la clase tal vimos esto. Bueno, entonces entro a esta clase y me fijo a ver qué funciones usamos. Sí, no es que tienen que acordarse todo de memoria, es, che, ¿pueden tener esto al lado? Yo en general cuando trabajo, cuando tengo que entrar a algún trabajo práctico, lo que fuese, tengo mi repositorio al lado con ejemplos. ¿Sí? No reinvento la rueda en este aspecto. ¿Sí? Pero bueno, por si les sirve la metodología de trabajo. ¿Se entiende esto, chicos? Sí, va ¿Sí? todo bien. ¿Va todo Sí, bien? perfecto. Algo que pueden hacer también a modo GeoGebra, es decir, xlim, voy a ir de menos 20 a 30. Ahora vamos a ver qué hace. Ylim de menos 20 a 30. Esto lo que te hace es, digamos, expandir la escala del gráfico. Es decir, va a ir de menos 20 de x a 30 y de menos 20 de y a 30. Entonces, pueden ver, digamos, el gráfico, digamos, a mayor escala, quizás. Y a lo que podrían hacer es, acá pueden ir de menos 10 a 20 en el gráfico, generando 500 elementos. Y fíjense que no es que tienen que cambiar todo. Simplemente con cambiar la escala y darle Enter acá, ya tenemos esto, digamos, con una mayor cantidad de puntos. Esto es lo que tiene de copado de trabajar con variables, ¿no? O sea, si ya trabajan con una variable X, después se afectan todos los cambios donde esté la X. Ya está, me olvido. ¿Sí? ¿Dudas, consultas con esto? ¿Vamos bien? Todo bien. Bien. Bueno, pequeño repaso. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de vectores y matrices en su momento? Nosotros habíamos dicho que un vector, en definitiva, era un elemento de un espacio vectorial. Capaz no nos decía mucho intuitivamente, pero sabíamos que los vectores eran como una clasificación de elementos, ¿no? Un polinomio era un vector, una matriz, digamos, era en algunas condiciones un vector, etcétera, ¿no? ¿Qué pasaba? Gráficamente, que es lo que nos interesa a nosotros, es un segmento de recta, dijimos, que tiene dirección, tiene sentido, tiene módulo, tiene todas esas características. Por eso es importante que a los vectores le definamos un origen, es decir, de dónde voy a empezar a dibujar el vector, y un destino, o sea, hasta dónde llegue ese vector. ¿Sí? En general, a los vectores los posicionamos en el 0, 0, pero recuerden que, o sea, podemos tener un vector libre, ¿no? Podemos definirlo en realidad donde querramos, siempre y cuando haya un origen y un destino, ya está. En general lo definimos en el 0, 0 porque cumplen algunas cosas para que sea un subespacio vectorial, el nulo tiene que pertenecer, ¿no? Pero bueno, o sea, lo podemos dibujar donde queramos. Particularmente voy a hacer XY, o sea, voy a tener un vector que sea en PRI, maldita sea, ahí va, que esté en el 0, 0. ¿Sí? Este va a ser como mi punto de origen. Esto en realidad es punto. Vamos a ponerlo como XY. Y por otra parte, voy a definir un destino, así hasta dónde va a llegar mi vector, que lo voy a llevar al 1, 2, por decir algo. ¿Sí? Bien, ¿cómo hacemos para dibujar esto? Porque, claro, fíjense cómo acá tenemos 4 cosas para dibujar, y en general lo que vimos nosotros era que teníamos X e Y por separado, ¿sí? Teníamos un punto. Acá tenemos como 4 puntos, ¿no? Tenemos un punto de origen y un punto de destino. Sí, no tenemos coordenada X y coordenada Y como teníamos antes. Bueno, por suerte, Matplotlib no nos deja mano, no nos deja pata, digo, y tenemos una función que se llama quiver.
Quiver es una función que se usa para crear gráficos 2D, ¿sí? Que muestran campos vectoriales, como flechas de alguna forma. Y estos gráficos son bastante útiles para visualizar la dirección y la magnitud en varios puntos del espacio. Ahora vamos a ver qué es esto, ¿no? O sea, la diferencia es, che, yo tengo que graficar XY, que va a ser el punto en X y punto en Y donde va a empezar mi flecha, mi vector, ¿sí? ¿Y hasta dónde va a llegar? V. Entonces, a priori, esta función, ¿sí? Define o necesita 4 elementos. Coordenada en X, coordenada en Y de inicio, coordenada en X, coordenada en Y de destino, ¿sí? Entonces, si quieren definirlo de esta forma, X e Y son las coordenadas X e Y de origen, y tenemos U y B, que son las coordenadas X, Y de destino. Yo les puse U y B, pero le pueden haber puesto X2 y 2. O sea, esto es exactamente lo mismo, ¿no? Son variables en definitiva. Lo que ustedes es haga más sentido, ¿no? Capaz el U y el B es como más confuso, que parece un cambio de coordenadas, pero pueden poner lo que quieran, ¿sí? Bien, quejas. Bueno, claramente este gráfico es horroroso, ¿no? Yo lo que podría decir es, che, yo no quiero empezar así, me gustaría empezar, por ejemplo, xlim, que vaya de 0 a 3, e ylim, que vaya de 0 a 3, y tener una grilla. Ahí tiene capaz un poco más de sentido. Pero fíjense que hay algo medio extraño acá, y es la escala, ¿no? Porque si yo le dije, che, este vector tiene que ir hasta el 1, 2, ¿por qué carajo está en un cuarto? Está rarísimo, ¿no? Entonces, este gráfico Quiver, como está pensado para campos vectoriales, lo que hace es achicar muchísimo la flecha, ¿sí? Esto lo podemos cambiar. Por ejemplo, voy a poner Scale Units, que sea XY, que es básicamente, le queremos una escala en el plano, y que la escala de la flechita sea 1. Y la cagué. A ver, Scale... capaz me falta Angles. XY. Ahí va. No me acuerdo qué hace el Angles XY, honestamente. Ahora lo buscamos. Pero bueno, fíjense que por default, los parámetros que tiene esta función por defecto es que tenga una escala más chiquita de lo que es, ¿sí? Nosotros si ponemos una escala 2, fíjense que comprime a la mitad esto. Si ponemos escala 4, lo escala 4 veces menos. Y si ponemos escala 8, es como viene por defecto, ¿sí? Entonces, lo que nosotros podemos hacer es decir, che, quiero escala real, escala 1 en 1. Listo, ¿sí? Lo único que cambia de lo que vimos es esto de acá. Después, fíjense que podemos usar exactamente lo que ya sabíamos. Esta función tiene un color asociado, ¿sí? Podemos graficar toda esta parte de Y-label, X-label. O sea, lo único que está cambiando es cómo trato yo de graficar algo. En este caso, un vector, ¿sí? Siempre que querramos graficar magnitudes vectoriales de cualquier estilo, vamos a usar Quiver, que recibe 4 cosas a priori. Origen en X, origen en Y, destino en X, destino en Y, ¿sí? También, obviamente, le podemos dar una opacidad a esto, alfa 0,8, ¿sí? 0,4 para hacerlo más transparente, ¿sí? Pero lo único que cambia es esta parte. ¿Se ve esto? Vamos a poner un title, plt.title, que sea vector 1, 2 desde el origen. Y ya. ¿Dudas con esto? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? Ahora si quieren hacemos otro ejemplo, pero fíjense que lo único que cambia es esto de acá, ¿sí? Esto en teoría ya lo sabemos porque sabemos crear arrays, ¿sí? Tenemos que crear, digamos, de dónde empieza a dónde termina, pero lo único que cambia es esta función Quiver. Vamos a otro ejemplo. Ahora, imagínense que queremos hacer una transformación lineal, ¿sí?
tener un vector que sea el 1, 2, ¿sí? Y rotarlo y escalarlo, ¿sí? Sabemos que cualquiera de estas operaciones, ¿sí? Las podemos hacer con una transformación lineal. De hecho, y las transformaciones lineales en general se representan como matrices, ¿sí? Entonces, podríamos tener dos transformaciones lineales distintas, una que sea de rotación y otra que sea de escalado, tipo una homotecia. Pero también sabemos que, digamos, que podemos componer esas transformaciones lineales multiplicando y podemos llevar toda una matriz. Ok, entonces, vamos a tener el vector que sea el 1, 2. ¿Sí? Y vamos a tener una matriz, M1, que va a ser, recuerden que siempre que querramos una matriz, ¿sí? Es doble corchete. ¿Sí? En el primer corchete vamos a poner las componentes, ¿sí? de la primera fila, y en la otra la segunda fila. ¿Sí? Entonces voy a tener, no sé, la matriz 2, 1, y, perdón, las componentes 2, 1 y 1, 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a agarrar mi vector, ¿sí? Esto voy a hacer un enter, acá cerré mal esto, ahí está. Voy a tener el vector B2, que lo que voy a hacer es decir, bueno, voy a multiplicar M1 arroba, ¿sí? B1. Es decir, voy a agarrar mi matriz, o sea, mi transformación lineal, mi matriz, y la voy a multiplicar por este vector. Esto me daría el vector 4, 3. ¿Sí? Si hacen la operación de producto matricial, filas por columnas, lo pueden chequear. ¿Sí? Pero bueno, acá estoy multiplicando matrices. Ahora, quiero ver realmente si esto representa una transformación lineal, ¿no? O sea, digo, che, tengo el vector este. ¿Qué significa multiplicar un vector por una matriz? ¿Realmente me mueve el vector? Y no sé, podemos chequearlo fácilmente, ¿no? Voy a definir mi XY como empty-array, que va a ser mi origen. Es decir, lo voy a hacer desde el 0, 0. ¿Sí? Y vamos a tener V, en este caso, va a ser el B2. ¿Por qué hice esto? Bueno, porque necesitamos como las componentes sueltas, no necesitamos el punto o el vector como teníamos antes, sino que necesitamos cada componente, la componente en X y la componente en Y del vector. ¿Sí? Entonces, lo que hago con esto es esto, miren, ya tengo de dónde parte mi vector y dónde termina. ¿Sí? Fíjense que lo tengo. ¿De dónde parte? Lo voy a usar para ambos vectores, o sea, todos mis vectores van a empezar en el 0, 0. O sea, este primer vector va a empezar en el 0, 0, y este segundo vector va a empezar en el 0, 0. ¿Sí? Y con esto ya podría graficar. A ver, ¿cómo puedo graficar este primer vector? ¿Quién me da una mano? Sé que con plot no. ¿Qué función habíamos visto para graficar vectores? Quiver, ¿no? Quiver. ¿Qué necesita Quiver? Como dijimos, ¿dónde empieza? ¿Sí? ¿Y dónde termina? Vamos a ver, ¿cómo hacemos esto de B1? Bueno, tenemos como dos opciones. Podemos poner, si quieren, más fácil, B1, 0, B1, 1. ¿Sí? Yo no lo presento de esta forma para no confundir quizás, pero es lo mismo en definitiva, ¿no? Yo agarro la primera componente del vector B1 y la segunda componente del vector B1. O sea, esto es un 1 y esto es un 2. Es exactamente lo mismo, ¿no? Si yo grafico esto, acá ya tengo mi vector 1, 2. Es lo que habíamos visto antes. ¿Sí? Para no hacer tanto lío, voy a copiarme todo esto que está acá. ¿Sí? Y esto, recuerden, lo voy a escalar. Scale, bueno, el angles, vamos a ponerlo en XY. Scale units, XY. Y recuerden que para hacer una relación 1 a 1, necesitamos que la escala sea 1. Y vamos a poner un color rojo. Ahí va.
Ahora, ¿cómo grafico el vector el vector B2, ¿sí? De color azul? ¿Cómo podemos hacer eso? Vamos a poner transformación lineal del vector 1, 2. Copiamos toda esta línea. El origen es el mismo. O sea, no quiero que siga, digamos, agarrado el origen esto. Ahora, en vez de tener la primera componente B1, voy a tener la primera componente B2, que es el producto de esta matriz por este vector, y la segunda componente B2, de color azul, y con un alfa de 0.7. ¿Cuál es el problema que tuve acá? O sea, evidentemente me lo rotó y me lo escaló. O sea, la transformación lineal funcionó. Pero el problema está acá con el xlim y el ylim. O sea, evidentemente mi vector, fíjense acá, termina en x igual 4. Y yo dije que el tope sea x igual 3. Puta madre. Bueno, vamos a ponerlo así. ¿Sí? Entonces, de esta forma, me estoy dando cuenta que cuando yo tengo una matriz, ¿sí? En este caso, una transformación lineal, lo que está haciendo es rotando a mi vector y escalándolo. Acá me doy cuenta que lo está escalando también por esto, ¿no? Fíjense que lo que me dice esto es que lo escale en la dirección X, ¿sí? De 2 unidades. Entonces, si yo tengo, bueno, acá claramente está haciendo la rotación y el escalado, ¿no? Pero bueno, ahí digamos ya como que tengo la herramienta de poder graficar vectores y operaciones entre vectores. También podría, así como hice esa transformación lineal, podría sumar vectores y mostrar cómo se ve ese resultado, etcétera, ¿no? O sea, imagínense yo que quiero ahora graficar la suma de estos dos. Bueno, parto del origen y lo que voy a hacer es sumar, por ejemplo, el B1 0 más B2 0, y acá voy a tener el B1 0 más el B2 1. O sea, lo que estoy diciendo es, che, empecé el origen y el destino va a ser la suma de estas componentes, tanto en X como en Y. Entonces, fíjense que ahora también puedo sumar vectores. O sea, puedo hacer cualquier operación de este estilo, la puedo hacer sin problema. Vamos a hacerlo en 6, 7. ¿Sí? Ahí estoy sumando estos dos vectorcitos. ¿Se ve esto? Es como... ¿Están bien sumados los componentes de los vectores? Qué buena pregunta. A ver, 0, 0 queda igual. B1, 0, ¿cuánto valía? Vamos a ver. B1, 0, ¿dónde estabas? Es 1 más B2, 1. O sea, tendría que terminar en el 5 en X y en el 5 en Y. 5 en X. Parece que... A ver, pará, sumé algo mal. ¿No debería ser B11 en el tercer quiver? Sí, tenés razón, tenés razón. Ah, acá. Este, ¿no? Sí. Sí, señor. Ahí Ahí está. está. Ahí va. Sí, sí, sí. Por eso está bueno también trabajar con, digamos, la descomposición. Porque ya empezar a meter subíndices acá, si quieres hacer cosas más extensas, es como más confuso. Siempre lo lógico, capaz o lo más visual es primero hacer las operaciones en una celda de arriba y después trasladarlo, digamos, de forma lo más resumida posible al gráfico, ¿no? Pero bueno, o sea, esto también no te quita que lo puedas hacer acá mismo. Capaz es más confuso, yo recién metí la pata, pero se puede hacer. Yo siempre recomiendo primero hacer las operaciones y después graficar. Bien, bien, gracias. Gracias por la atención. ¿Se entiende todo esto, Che? Sí, 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 Bien, perfecto, profe. de 10, de 10. Bueno, último ejercicio antes de pasar con las cosas derivadas. ¿Se acuerdan que era, no sé si ya cursaron análisis 2, pero ¿se acuerdan que había campos vectoriales? ¿Se acuerdan que era un campo vectorial? Era una función que su dominio son vectores. Bien, 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 bien. O sea, es una función que asocia a cada punto de un espacio, R2, R3, el que se te ocurra,
un vector, ¿sí? Básicamente es eso. O sea, es una función que va de Rn a Rm, de alguna forma. A mí lo que me sirve en este caso es, como me voy a quedar en el plano, es trabajar con campos vectoriales que vayan de R2 a R2, porque es lo que puedo graficar, básicamente, ¿no? O sea, en formato látex vendría a ser algo así, F. Para hacer esa R de reales, ¿sí? Vamos a buscar latex symbols. A ver, ¿por qué no me estás cargando? Bueno, están dando lenta la página de látex. Vamos a buscar la R de reales, real. Es esta, ¿no? Contrabarra R. ¿Sí? Entonces, quiero una función que vaya de contrabarra R dos a R2. Muy bueno. Podría no funcionar y no funcionó. A ver si es por esto, si no, hago otra R. Listo. No. Creo que era... A ver... Bueno, vamos con re. A ver si quiere. Hay cosas que, digamos, que Python no maneja. No son muchas, pero a veces pifia un poco. A ver, ahí si quieren. Bueno, un poco más críptica el R, pero bueno, ahí en definitiva está, ¿no? Entonces, voy a definir este tipo de funciones. También, si ustedes empiezan a graficar en 3 dimensiones, que lo pueden hacer con Matplotlib, pueden definir campos vectoriales de R2 a R3, de R3 a R3, etcétera, ¿no? Después ya no van a poder graficarlo, pero sí van a poder resolver cosas. O sea, si ustedes plantean una ecuación vectorial y quieren calcular algo, algo que les pida algún problema, lo pueden hacer. Lo que no van a poder hacer es graficarlo, ¿no? Acá cambia un poco la historia, porque ahora lo que necesitamos es crear, digamos, como una malla, una rejilla de coordenadas en 2 dimensiones en este caso. Entonces, acá cambia un poco porque en vez de graficar puntos con linspace, que serían, digamos, para elementos en X, ahora lo que tenemos que hacer es como crear una malla, una matriz, ¿no? Que tenga cosas en X y cosas en Y. Antes nos bastaba simplemente con decir linspace y ya, porque esto nos generaba, digamos, todas las componentes en X que necesitábamos. Pero ahora necesitamos tener tanto componentes en X como componentes en Y. O sea, es como una grilla lo que tenemos que crear. Obviamente en NumPy no nos deja pata y tenemos la función meshGrid. ¿Sí? Que meshGrid lo que te hace es crear una matriz, en este caso, a través de 2 vectores. Y como nosotros ya sabemos crear vectores, vamos a decir que la primera componente de esa meshGrid es un linspace, que vaya de 0 a 4, generando 5 elementos, o sea, 5 intervalos, y la segunda parte de esa malla, que sea también un linspace, que vaya de 0 a 4, 5. Y fíjense que, miren, o sea, lo que siempre recomiendo es ver qué hace este meshGrid, ¿no? O sea, fíjense que acá nos está devolviendo que X es toda esta malla de elementos. Y que Y tenemos exactamente lo mismo, ¿sí? Nos genera una malla de elementos. ¿Se ve esto? Fíjense, ¿no? Como que están transpuestas de alguna forma estas cosas. En X lo que me generó son las componentes en X, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4. Y en Y lo que me genera es 0, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4. ¿Sí? Es como si estuviese, no quiero decir transpuesto, pero no, está ordenado diferente y ya. ¿Sí? Pero, o sea, ¿para qué me sirve eso? Bueno,
yo acá tengo una matriz, ¿sí? Yo ahora lo que quiero hacer es, yo sé que este es como mi punto de partida de mis vectores, ¿sí? Este va a ser el 0, 0, va a ser mi punto de partida de 1, voy a tener el 0, 0, el 1, 1, etc. Voy a generar como una malla de vectores en mi espacio. Tengo posiciones de inicio, ahora quiero posiciones de fin, de alguna forma, ¿no? Entonces me voy a generar U, que va a ser np.onceLike X. Miren lo que hace este U. Va a convertir toda esta matriz en una matriz de unos. ¿Sí? Es decir, toma como argumento esta matriz de acá y lo que hace es convertir todo eso en unos. ¿Para qué? Ahora les voy a mostrar. ¿Sí? Es lo que quiero graficar de alguna forma, ¿no? Y con B lo que voy a hacer es transformar toda esta matriz en ceros. A ver, bueno, voy a tener np.ceros, like, y. Entonces, yo ahora lo que quiero hacer es graficar un campo vectorial constante. ¿Sí? Primero lo voy a hacer y después, si quieren, lo explico para que tenga más sentido. ¿Cómo grafico cualquier cosa que tenga que ver con vectores? Con Quiver. ¿Sí? Vimos que le podíamos dar un punto de origen y un punto de destino. Pero ¿qué pasa si le pasamos una matriz de cosas? A ver, vamos a probar. XY, V. También lo quiero de color rojo con el ángulo en XY y quiero scale units en XY con una escala de 1 y un alfa de 0,7. Ajá. O sea, lo que hace esto en definitiva es partir del punto en X que sea, ¿sí? Y correrse un lugar a la derecha, o sea, U en X y 0 en Y. Esa es un poco la idea. O sea, lo que hice fue, che, me voy a generar una matriz de X espaciada desde el 0 al 4. Una matriz X espaciada del 0 al 4. Buenísimo. Hay un montón de puntos acá metidos. Ahora, ¿cómo hago para graficar una flecha? Bueno, lo que hago, quiero que esta flecha sea un vector, digamos, que apunte en una unidad de la dirección en X. Entonces lo que hago es agarrar este punto de partida y decir, bueno, ahora lo que voy a hacer es transformarlo en un 1. ¿Sí? Eso es lo que me quiero mover a la derecha. ¿Y en Y cuánto me quiero mover? Y en Y me quería mover 0, por eso este vector es constante en Y, ¿no? Entonces, B, voy a tener 0. Fíjense que acá podemos jugar un poco en la escala, ¿no? Porque fíjense que acá, evidentemente, me ocupa una unidad, pero capaz lo que quiero hacer es que me ocupe un poco la mitad para que sea un poco más espaciado. O quiero que me ocupe la tercera parte, ¿sí? Y así fíjense que parece muy boludo, pero estamos graficando, digamos, un campo vectorial, de alguna forma. Vamos a poner plt.title, campo vectorial, ¿sí? Acá pueden hacer, obviamente pueden graficar el campo vectorial que quieran, ¿no? Ahora si quieren les muestro algo más complejo. Pero siempre que yo grafique campos vectoriales, no tengo que dibujar un line space como hacía antes, ¿sí? Me interesa dibujar una malla de puntos, ¿sí? Una matriz de puntos. ¿Qué hago? Siempre tengo que definir X e Y, ¿sí? Ahora, U y B es donde van a parar estos puntos. Ya tengo el origen con X, Y. Tengo mi malla inicial. Ahora le tengo que decir a dónde va a parar esto. ¿Sí? Fíjense que en el caso de ser constante es fácil, pero yo capaz puedo tener una función en el medio que modifique estos puntos y los mande a parar a otro lugar. Que eso es lo que es un campo vectorial en definitiva, ¿no? Toma elementos de R2, ¿sí? Es decir, el par XY, y lo que hace es mandarlos a otro punto, digamos, del plano. Y eso me va a definir un vector. O sea, lo que va a hacer es asociar un punto de inicio, o sea, un par XY, con un punto de destino. Y si uno, digamos, esas cosas, es que tengo un vector. ¿Sí? Veamos capaz algo más complejo y repasemos un poco. A ver, imagínense que yo quiero ahora hacer un campo radial. ¿Sí? A ver, siempre lo que voy a hacer es esto. Voy a dibujar una malla. Lo voy a hacer np.linespace. Linspace. Voy a hacer desde el -2 o del -3 al 3, 30 espaciados. Y en Y
en p.namespace, space, del menos 3 al 3, dataLine. Ahora, esto no me sirve. Siempre que quiera dibujar un campo vectorial, como necesito muchos puntos, necesito una malla. Voy a generar mis inicios, mis puntos de inicios, con una mesh grid. X. Bien. Ahora, antes lo que hice fue decir, che, si agarro el punto de X, lo transformo en 1 y en Y lo transformo en 0. Listo. Y ahí dibujé este campo vectorial. Ahora quiero algo un poco más, algo distinto. Voy a decir que U va a ser igual a X. Vamos a repasar qué es X. Sí. U va a ser igual a X. Y B va a ser igual a Y. Es decir, estoy dejando exactamente el mismo valor de U y de B. ¿Sí? O sea, toma un punto, ¿sí? Y lo manda, digamos, al mismo punto en X. A ver qué pasa. Bueno, a ver si tiene sentido. Estoy improvisando, ¿eh? Voy a hacer el quiver, inicio, fin. Voy a copiar exactamente los mismos parámetros que tenía antes. Así no hago nada extraño. Ok. ¿Qué opinan? A ver, vamos a ponerle scale. Vamos a sacarle el scale. Ahí va. ¿Tiene sentido esto, che? Vamos a poner X y U. A ver qué me tomó. Vamos a poner X acá. Y U acá. ¿Qué opinan? A ver. ¿Quién da más? ¿La ven esto o no la ven? Más o menos, mientras más alejado está del eje, más grande es el vector. Claro, porque acá en 0, digamos, tenemos el 0, 0, ¿no? Y se va moviendo muy chiquito. La escala, digamos, es... O sea, no se llega a ver. Las componentes de cada vector son muy chiquitas. Pero, a ver, veamos algo. Imagínense que quiero ver la componente X0 e Y0, que es como el inicio del vector. Acá vamos a tener que meternos el 0, 0, ¿no? O acuérdense que es una matriz. Ahí va. Y vamos a ver qué pasa con U y con B. O sea, ¿qué opinan? Está como raro, ¿no? Sí, sería un vector sin magnitud. Claro, pero evidentemente algo me está dibujando. ¿Qué está haciendo acá? A ver si le cambiamos los signos, por ejemplo. U y B. Uy, la cantidad de cosas que imprimí. Voy a borrar esto un toque. Voy a borrar esto un toque. Así no hago tanto lío. Acá. Voy a cambiar este. Va a ir a menos X y a 2 por Y. A ver qué gráfica ahora. Ok. Bueno, habría que ver qué tomó ahí, ¿no? Pero fíjense que, de alguna forma, lo que estamos haciendo es crear un campo vectorial. En este caso, lo que estamos haciendo es decir, che, quiero agarrar la función xy, y en este caso lo que está haciendo es menos x, 2y. Este es el campo vectorial que estamos graficando en ese caso. O sea, recuerden, un campo vectorial es esto. Agarra esto, agarra elementos, y después, digamos, los manda a otras coordenadas.
de alguna forma, ¿no? Capaz estaría bueno primero plantear el campo que queremos y después graficarlo, a ver si tiene sentido. Por ejemplo, a ver, si quisiera graficar, vamos con este, a ver. Quiero hacer f de x, y que sea, que mande u a menos i, y la segunda componente la manda a x. ¿Qué se imaginan que va a ser esto? A ver, vamos a... Esto lo voy a borrar. Esto lo voy a dejar así. Chao. A ver, tengo este x, y. Vamos a hacerlo del menos 5 al 5 de a 100. Menos 5 al 5 de a 100. Bien. Creo la malla. Ahora, u, dijimos que la primera componente de mi imagen era menos i, ¿no? Menos i mayúscula. Y la segunda componente de mi imagen era directamente x. Bien. Entonces, si yo copio esta forma de hacer el campo, vamos a darle menos resolución, me parece. Vamos a darle de menos 2 a 2. Ahí. Capaz también tiene mucha resolución de puntos. A ver, vamos a darle 30 puntos. Ahí tiene un poco más de sentido. Algo importante. Fíjense que cuando estaba graficando funciones, tenía todo el sentido del mundo que tenga más resolución. En este caso, yo sé que todos los vectores se comportan igual de esta forma. Entonces, capaz no me interesa ver muchísimos puntos. Ya con entender qué le pasa a algunos vectores de mi campo, es suficiente. ¿Sí? En este caso, como que me está generando un remolino de alguna forma, ¿no? Pero fíjense que mientras menos puntos tenga, mientras menos resolución tome, me va a permitir ver mejor qué le pasa a cada uno de esos vectores. ¿Sí? Es como contrario a lo que me pasaba con funciones. En funciones necesitaba más resolución, necesitaba más conjunto de puntos. Acá, mientras menos tenga, yo sé que, por lo menos para este caso particular, los vectores se van a comportar de la misma forma. ¿Sí? ¿Quieren hacer un campo un poco más complicado? Sí, A ver qué pasa. A ver, podría tomar la función, y ya nos metemos en el otro tema, f de x, y, que me vaya a seno de i sobre 2, o sea, este va a ser u, y el otro que me vaya a coseno de x sobre 2. A ver cómo se ve, no tengo nada puta idea, ¿eh? Entonces, me dibujo mi malla. ¿Sí? Los pasos son siempre los mismos. Me dibujo la malla. Me creo el campo vectorial que me interesa. Fíjense que u, ¿a dónde va a ir a parar? A menos en pi punto seno de i sobre 2. ¿Sí? Fíjense que acá estoy evaluando cómo se comporta la función seno. Y acá voy a tener que va a ir a parar a np.coseno de x sobre 2. Este va a ser como mi campo vectorial a dibujar, ¿no? Después, ¿qué dibujo? Lo mismo de siempre. O sea, agarro x, y de v y veo qué está pasando acá. ¿Sí? Fíjense que acá se empieza a comportar medio extraño, ¿no? Capaz, teniendo más puntos, puedo entender un poco mejor qué pasa con mi campo. ¿Sí? Pero bueno, acá tengo un campo vectorial de este tipo de funciones. Algo que capaz cuando cursaban análisis 2 se lo tenían que imaginar o graficaban varios puntos y veían qué pasaba en el papel. Acá lo pueden tener en 3, 5, 9 líneas de código. Ya pueden empezar a graficar este tipo de cosas. A mí, por lo menos en análisis, me costó un montón entender, digamos, las superficies y visualizar qué carajo pasaba. Con esto, o sea, es como bastante más inmediato, realmente.
Pueden aumentarle el límite, plt punto, o pueden directamente manejarlo acá, ¿no? De -3 a 3. Eva. Sí, inclusive también en Física 2, todo lo que es esto, yo me acuerdo Sí. cuando cursaba, bueno, mi compañero acá está Fran también, que cursamos lo mismo, Ah, mira. y también medio que se nos hacía un bodoque, ¿viste? Así, Sí, ¿qué sí, fue para esto, viste? entender los campos eléctricos, magnéticos y demás. Claro, Ahora claro. después Muy busco bien. alguna función de campos de física y se los paso para que vean cómo Sí, se visualiza. sí, 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 sí. Ah, dale. pero bueno, acá me hice un ejemplo más con... A ver dónde lo tengo. Acá, mira. Tengo esta de acá, la misma idea, ¿sí? Pero tiene, digamos, un campo o la magnitud de los vectores, ¿no? ¿Qué te hace esto? Te toma la magnitud, o sea, la norma, digamos, de cada vector, de u cuadrado b cuadrado, y miren cómo te lo dibuja, ¿no? Acá lo que te hace es, en vez de, digamos, de dibujar el vector en sí mismo, el vector unitario, lo que te hace es calcular la norma. Entonces, acá podés ver, digamos, cómo varía ese campo vectorial. Es decir, si vos, esto es un campo de velocidades cualquiera, ¿no? Si vos pones una partícula acá, bueno, este es el vector al que va a estar sometida esa partícula, es la magnitud de ese vector. Pero fíjense que, o sea, acá pueden dibujar el campo que quieran, en definitiva, ¿no? Eso es lo piola. Después me fijo algunos de campo magnético, campo electrostático, en función de la distancia y lo graficamos. Pero sí, o sea, a mí me costó un montón, capaz hacía cuentas y llevaba el resultado, pero no terminaba de entender, o sea, ¿por qué? O sea, ¿qué significa que es un campo vectorial? Ah, bueno, o sea, que si yo me paro en un punto específico, en una coordenada en X y en una coordenada Y, lo que va a hacer, en un campo vectorial tipo fuerza, voy a tener una fuerza asociada que me va a tender a empujar a una dirección específica con una magnitud específica. Eso es lo que termina siendo un campo de alguna forma, ¿no? De interpretación física al menos. Pero bueno, acá fíjense que mucho coloreo, pero es lo mismo de siempre. O sea, defino el XY, tengo el U y B, que es el campo vectorial que quiero. Acá tengo un vector velocidad, que no es otra cosa que la norma del vector definitiva, del V. Acá quiero una figura, pero podría no estar, sin problema, me parece. Ahí está. Tengo el quiver con el X, Y, el V, el speed, el scale, todas las cosas. Fíjense que el CMap es simplemente para colorear, ¿no? O sea, yo el CMap acá podría ponerlo tranquilamente. ¿Sí? Sí, es básicamente código de color. Y acá lo que hago es PLT color bar, que es esto, que básicamente lo que te mide es la magnitud de ese vector. Fíjense que cuando está en amarillo es donde más, digamos, tiene una mayor magnitud, un mayor módulo, y cuando está en violeta es donde tiene un menor módulo. O sea, simplemente acá te da como un código de colores para que visualmente puedas entender, che, lo amarillo es lo de mayor magnitud, lo violeta es lo de menor magnitud. Fin. No tiene mucho más. Y después es lo mismo, ¿no? X-label, Y-label, title, grid, etc. No tiene mucho más misterio, realmente. Pero bueno, me quedo de tarea para mí de buscar algunos ejemplos de mecánica de fluidos y de potencial electrostático, magnético, etcétera, para pasarles. Bien. ¿Quieren empezar con algo de derivadas? Por lo menos una introducción. A ver. Sí, sí. Yo ¿Dudas por con mí todo esto? bien. ¿Algo que no se haya entendido, demás? Esto, vamos acá, stop. Ingeniería. Y vamos a poner SymPy. Bueno, esta parte está bastante buena. Creo que ayuda un montón no sé si están cursando alguna materia de ese estilo, y hay que hacer derivadas muy largas, integrales, ecuaciones diferenciales. Creo que esta parte es clave y la podemos mezclar con gráficos para poder terminar de entender qué pasa, ¿no? A la hora de cuando nosotros calculamos una derivada, hacemos una integral, ecuación diferencial, etc. La parte, esta es la de computación simbólica, ¿sí? Voy a poner acá, computación simbólica. Yo después les subo como el resumen, no se preocupen. Así que lo voy a charlar un poco con ustedes nomás, pero después les paso todo el texto.
La computación simbólica, o sea, lo que hace es tratar con objetos matemáticos de forma simbólica, claramente, ¿no? O sea, a diferencia de lo que veníamos haciendo antes, que nosotros lo que hacíamos era calcular o evaluar un valor, fíjense que acá le pasamos una matriz definitiva, acá le pasamos una matriz, fíjense que U y B eran matrices, o sea, lo que hacíamos era evaluar el valor en una función, y eso es lo que nos permitía graficar. Pero a veces no queremos eso. Por ejemplo, imagínense que yo importo el módulo de matemática y digo, bueno, quiero calcular la raíz cuadrada de 8. Ajá, está buenísimo. Este es el valor de la raíz cuadrada de 8. 2 por raíz de 2. Debería ser un número racional, creo, si no me falla la memoria. Entonces, es como que me está cortando información, ¿no? Aparte, ¿qué pasa si yo quiero meterlo dentro de una integral? ¿Qué tengo que poner? Este número no es el número real, este. Ah, ok, acá tenemos como un problema, ¿no? Si nosotros queremos representar la expresión y no calcularla, esto no me sirve. Esto es algo aproximado y está limitado al valor de coma flotante, como vimos antes, ¿no? Con este ejemplo creo que quedó clarísimo este valor de coma flotante. ¿Se acuerdan que nos dio el punto de intersección, nos dio 2/3? Pero lo que me representaba este result, si nosotros hacíamos result x, era un valor, digamos, redondeado. Es como que se remil cagaba en el 2/3 periódico, ¿no? Bueno, la computación simbólica va a lidiar con ese problema, ¿no? O sea, nosotros podemos expresar y evaluar una expresión para un resultado concreto, pero también podemos empezar a usar una librería que se llama SymPy, que es Symbolic Python, que lo que me permite es hacer SymPy, por ejemplo, SQRT de 3. Entonces, ya no es más que me dé un valor concreto. O sea, no me dice que es 1,73. Me lo expresa como raíz de 3, como lo que tiene que ser, un número irracional, fuerte, plantado, ¿no? Entonces, SymPy me permite trabajar con expresiones, ¿sí? ¿Y para qué me sirve esto? Bueno, justamente para poder, la potencia de la computación simbólica es la capacidad de computar sin la necesidad de valorar expresiones. Y esto permite la simplificación de expresiones, el cálculo de límite, derivadas, integrales, ecuaciones algebraicas, ecuaciones diferenciales, representar matrices, larga lista de etcéteras, me parece, ¿no? Entonces, acá radica la potencia. Imagínense que ustedes dicen, che, ¿cuánto es raíz de 8? Si ustedes lo hacen en la calculadora, les va a poner raíz de 8. Y ustedes van a decir, la concha de la lora. Pero si lo hacen con SymPy, pueden incluso tener una expresión simplificada de raíz de 8. Y ustedes dirán, ajá, y si no lo quiero simplificado, no pasa nada. SymPy pensó en todo. Evaluate en false. Lo dejamos así. ¿Sí? Entonces, esta es la potencia. SymPy no sabe cuánto es raíz de 8. No tiene ni la más puta idea cuál es raíz de 8. Simplemente lo deja expresado, ¿sí? Como una expresión. ¿Para qué? Para poder usarlo en cosas más complejas. ¿Sí? Entonces, lo que tiene de potente, digamos, la computación simbólica es también que me permite generar álgebras de sistemas computacionales. ¿Sí? O sea, me puede empezar a sumar o a tratar diferentes expresiones. Por ejemplo, imagínense que ustedes dicen, che, quiero tener una variable. Bueno, lo que voy a hacer es sympy.symbols. Voy a tener x. No tengo idea cuánto vale x. Simplemente es una expresión. ¿Sí? Antes lo que me pasaba era que yo generaba un x, que era un vector de elementos. Ahora x es x. Fin. Va a tomar el valor cuando yo decida evaluarlo. Fin. Y acá, esto me da un array de cosas, ¿no? Entonces podría ser xy, xy. Y puedo tener, por ejemplo, una función z igual a x más y. Y no sé, a ver, vamos a imprimirlo. Sí, sí puedo. Acá tenemos un plano. ¿Y puedo tener z, o sea, puedo mezclar cosas de SymPy con números? Sí. No hay problema.
¿Puedo mezclarlo con expresiones? Sí, ningún problema. ¿Sí? Entonces, esta es la potencia de la computación simbólica. No necesita evaluar las cosas, ¿sí? Simplemente lo deja como un carácter computacional algebraico, que después, en algún momento, si queremos evaluarlo, lo evaluaremos. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo tener una expresión 1 que sea 2 por x más y. Puedo tener una expresión 2 que sea x al cuadrado más 3y. Puedo tener una expresión 3 que sea x a la quinta más la raíz cuadrada de y. ¿Sí? O sea, puedo crear la expresión que a mí me plazca. Y ese es como el punto de partida para después resolver integrales, crear ecuaciones diferenciales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Puedo sumar expresiones? Sí, qué sé yo. Puedo tener expresión 4, perdón, que sea la expresión 2 más la expresión 3 más simpy.sqrt10. ¿Se entiende? O sea, podemos tener las expresiones que querramos, honestamente. ¿Qué es lo que, repito, qué es lo que me va a servir para calcular una ecuación diferencial? O sea, ¿cómo hubiesen calculado antes una ecuación diferencial con las cosas expresadas? X era X, ¿sí? Y yo lo tenía que reemplazar sí o sí por puntos. Ahora, X es lo que yo quiera, lo va a tratar como una variable, sin necesidad de evaluarla en un punto específico. Esa es la magia, ¿no? Puedo empezar a multiplicar polinomios. No sé, expresión 5 va a ser igual. A ver qué tenía acá. Imagínense que quiero multiplicar expresión 1 por expresión 2. Por expresión 2. Imagínense, a veces tenemos polinomios que son horrorosos. Y ustedes dicen, tengo que hacer la distributiva. La verdad es que me da mucha fiaca, por no decir paja. Y lo que pueden hacer es expandir esto. Crean otra variable que sea expresión 6, que sea simpy.expand expresión 5. Yo les juro, a veces no, o sea, me preocupa no hacer cuentas, porque agarro y lo presento de esta forma, ¿no? Entonces, en vez de calcular a mano, acá capaz está bien, pero si tienen, no sé, estas cosas, expresión 7, que sea x más y a la 8, y bueno, pero pueden hacer simpy.expand. Y usted decir, che, capaz tengo que recurrir al binomio de Newton, que es la sumatoria de 1 a 8 de n agrupado de acá por x a la n menos k por i a la k. Y tienen que hacer toda esa suma para llegar a esta expansión. Y dije, ni en pedo hago eso, ¿no? O sea, directamente lo pongo acá, lo expando y que se me solucione el polinomio que sea, ¿no? Entonces, esta, digamos, es la gracia de la computación simbólica. Por eso es tan potente, ¿no? Ustedes capaz dicen, capaz el escenario es al revés. Tienen un polinomio que es súper complejo y lo quieren simplificar. Bueno, entonces podemos hacer simpy.factor expresión 8. Es hermoso, ¿no? O sea, capaz les dan este polinomio a ustedes y les dicen, no sé, simplificarlo. O llegan a este, y ustedes dicen, no. A ver, en vez de entender o empezar a prestar atención a ver qué pueden agrupar, qué pueden factorizar, etcétera, lo que capaz dicen es, che, la verdad es que no tengo idea, lo simplifico con SymPy. Listo. ¿Sí? Esta es la gran magia que tiene. ¿Sí? ¿Se ve esto? La computación simbólica es hermosa. ¿Sí? Después lo pueden evaluar como quieran. ¿Está bien? Después vamos a ver cómo graficar a partir de esto, pero a priori, tener expresiones algebraicas de este estilo es divino. A ver, una parte interesante e introductoria, si quieren, y ya con esto ya los dejo,
es derivadas, ¿no? Como dije, o sea, lo que podemos hacer es, imagínense que yo acá puse que teníamos xy, de alguna forma, acá, estos símbolos, pero también pueden crear los símbolos que ustedes quieran, ¿no? Por ejemplo, voy a tener 4 símbolos, xt, z y nu. Nu es una letra griega, como una cosa así. Entonces, simpy.symbols, symbols, y voy a tener xt, z y nu. Nu ya te lo entiende como una letra griega. Es esta. Esta es nu minúscula, creo que es. No me acuerdo. Ah, no, me la confundí con eta, perdón. Sí, sí tengo eta. Eta. Esta. Entonces, pueden tener, digamos, pueden tener famoso tita, pueden tener phi, epsilon, lo que se les ocurra. O sea, mientras sea una letra griega, esto está en el alfabeto griego también, así que pueden tener lo que gusten, epsilon. ¿Sí? En fin. ¿Qué pasa con esto? Imagínense que tienen una expresión y es igual a... Vamos a poner... Bueno, algo interesante de esto es el que ustedes pueden tener... A ver, imagínense que tiene una función, seno. Ustedes no van a poder poner seno así de la nada. Y tampoco van a poner np.sin, porque NumPy lo que te hace es evaluártelo. Entonces, algo que pueden hacer es decir, bueno, a ver, de SymPy voy a importar diff, seno, coseno y el exponencial y derivativo. ¿Sí? ¿Para qué hago todo esto? Para no poner simpy.diff, simpy.sim. O sea, directamente lo que pueden hacer acá es importar módulos específicos de simpy. ¿Sí? Van a ver que funciona igual. O sea, podrían decir, podrían poner seno acá directamente. Fíjense que este seno va a ser una función que sale de simpy. ¿Sí? Seno de x por x de x. Y miren lo que se transforma ahí. Acá ya tengo una expresión, no necesita ser evaluada con NumPy. También podrían decir, bueno, i2 va a ser igual a simpy.cos de x por simpy.exp de x. Es lo mismo, o sea, yo acá capaz lo importo para no reiterar tantas veces simpy, ¿sí? Pero es lo mismo, o sea, lo pueden importar de una arriba, lo que sea que vayan a usar, o directamente pueden acceder a lo que quieran, ¿sí? A través de simpy.bla. Esa es un poco la idea. Ahora, imagínense que quieren usar o quieren calcular esta derivada, la derivada de i. Acá deberíamos hacer la derivada del primero, por el segundo sin derivar, bla, 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 ¿no? La regla de la multiplicación. Pero también podrían decir, che, estoy acá en Python, no derivo nunca más en mi vida a mano, voy a poner diff y ahí está. Está la derivada expresada de forma simbólica. Que fíjense que lo que hizo es la derivada del primero, y a la x es indestructible, respecto a x, es a la x, por el primero sin derivar, más el segundo sin derivar, por la derivada del seno, que es el coseno. Listo. Acá podría crear otra expresión, que es la expresión 10. Y podría derivarla también, diff expresión 10. Y así, o sea, pueden calcular múltiples derivadas, ¿no? Podrían decir, che, quiero calcular diff x que sea simpy.diff de i2. ¿Por qué digo diff x? Porque esto, de forma implícita, está derivando respecto a x. Pero también podría calcular la derivada respecto de i. Simpy.diff i2 i. ¿Qué cuánto va a ser esta derivada respecto de i? RIP. ¿Qué le pasó? A ver. Can't calculate.
Ah, bueno, debería hacer otra cosa, ¿no? Capaz debería calcular la derivada parcial, quizás. Bueno, debería, a ver, a ver. Simpy.diff y 2. ¿Para qué era I2? Lo perdí acá. Bueno, a ver. I2. Bueno, capaz debería calcular la derivada parcial. Pero bueno, imagínense que quieren calcular la derivada respecto a x de esta función 3 veces. Bueno, lo que podrían hacer es respecto a x 3 veces. ¿Sí? Entonces, esta es una herramienta como bastante potente, ¿no? Que me permite calcular derivadas, me permite expandir, me permite factorizar, me permite generar expresiones también simbólicas para poder hacer operaciones después a largo plazo, ¿sí? Esa es un poco la idea de la computación simbólica. Y nada, quería comentárselos, digamos, antes de la clase que viene. Pero bueno, no sé si ya conocían, digamos, este tema, si sabían que se podía hacer este tipo de cosas, pero la idea después es mezclar justamente esto con la parte gráfica, ¿no? No tener que hacer este tipo de cosas que vimos acá, y que calculamos el máximo de esta forma. O sea, fíjense que si podemos derivar, medio que ya está, ¿no? Después es evaluar en un punto concreto, y ya. Pero bueno, no sé qué les pareció, che. Ah, bueno, eso de las matemáticas simbólicas. Me hace pensar cómo solucionaba las cosas la calculadora de derivada de internet. Sí, sí, tal cual. A veces yo usaba calculadoras de internet, no sé, para calcular, qué sé yo, raíces, el Wolfram Alpha para derivadas integrales, etcétera. Esto directamente ya, o sea, reemplaza eso, ¿no? Lo que sí tiene el Wolfram o ChatGPT o lo que fuese, que te desglosa todo el resultado. Pero esto, si querés comprobar números o querés una solución gráfica, es más que suficiente. Si no te interesa, digamos, los pasos intermedios que hace, decís, che, quiero graficar esta ecuación diferencial,